Vamos a tomar la palabra del Señor en nuestras manos. En el capítulo 26, verso 42 del libro o Evangelio de San Mateo. Mateo 26, alabado sea el Señor. Usted comparte su Biblia y le ayuda a buscar al que no puede hacerlo rápido. Alabado el Señor. Mateo 26, 42. Dice la palabra: para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Con una alabanza grande puede sentarse, hermano. Seguimos alabando y bendiciendo al Señor. Quiero hablarles en esta ocasión acerca de la maldición de la desobediencia y de la bendición de obedecer a Dios. Estamos en la línea. Gloria al Señor. La palabra nos enseña que nuestro Señor Jesucristo fue el ejemplo más sublime de obediencia que existió y ha existido sobre la tierra. El ejemplo más sublime, más grande ante su Padre. Un ejemplo de obediencia total. Bendito sea el Señor. En el libro o Evangelio de Juan, capítulo 6, después volvemos al lugar donde tomamos primero, capítulo 6, el versículo 38, dice la palabra: porque no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Gloria al Señor. Notamos en la palabra que el Señor expresa su responsabilidad total con la voluntad del Padre. Y dice: no vine a la tierra a hacer mi voluntad. Él no vino a la tierra a hacer la voluntad suya, propia, sino la voluntad del que me envió. La palabra enseña con mucha claridad que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Él vino determinado y decidido para buscar al pecador y para salvarlo. Y esa era una determinación que tenía en su alma, en su corazón, determinación que lo llevaría a una cruz, al Calvario, lo llevaría a morir como cualquier pecador
como cualquier hombre corrupto de la tierra, sin él haber pecado. La palabra dice que él, siendo rico, se hizo pobre, para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Él vino definitivamente a cumplir una misión, pero para cumplir esa misión tenía que haber una total obediencia en su ser. Total. No era una obediencia por partes o parcial, o un pedazo de obediencia, o media obediencia, sino una obediencia total. Alabado sea el Señor. No vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del que me envió, dice su palabra. Y encontramos en el capítulo 26 que leímos, del verso 42 de Mateo, allí encontramos que el Señor está ya en su agonía final en el Getsemaní. La obediencia del Señor hacia el Padre, hacia su palabra y su responsabilidad fue tal que a la hora de decidir por su vida o la muerte, no estaba decidiendo simplemente una muerte de un balazo o una muerte de un infarto o una muerte fácil. La Biblia enseña que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado. Sin derramamiento de sangre. Y eso es importante, porque él lo sabía. Y él tenía que tomar una determinación para morir de una muerte horrorosa, una muerte que nadie, ningún otro ser humano sería capaz de hacerlo. Y ya allí en el Getsemaní dice que vino de nuevo a sus discípulos, los encontró durmiendo, pero él vino a clamar al cielo de nuevo y dice: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, para que yo la beba, hágase tu voluntad. Ahí está sometiendo totalmente su voluntad a la voluntad del Padre. Y esa es la obediencia. La verdadera obediencia es sujeción, sometimiento. En primer lugar, a la palabra bendita. La obediencia es sujetarse a la Escritura, a lo que Dios dijo. Él estaba sujetándose a lo que ya estaba escrito. Lo que estaba escrito es que el profeta Isaías, 800 años antes que el Mesías naciera, ya estaba profetizando: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas
fuimos nosotros curados. Está decretando. Y los libros fueron tenidos en las manos de mi Señor. Y Él conocía las Escrituras. Y Él sabía a quién se refería esa Escritura. Alabado sea el Señor. Y por eso es que Él dice: no he venido a la tierra a hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió, del Padre. Y en el capítulo 2 de la epístola a los Filipenses encontramos en la palabra, el capítulo 2, el versículo 8, y dice lo siguiente: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué interesante que para ir a la cruz tenía que haber una total obediencia. De lo contrario, no hubiera sido capaz. Hubo un momento en la cruz cuando Él moría por sus pecados y los míos, por nuestras maldades, porque nuestras maldades le llevaron a la cruz. Mi pecado, yo no sé si usted lo reconoce, pero yo reconozco que mi pecado llevó a Cristo al Calvario, a la cruz, a aquel monte terrible, y aceptó morir de la forma en que tuvo que morir. Alabado sea Dios. Aquí habla de la obediencia hacia la cruz. Él hubiera podido decir no. Cuando estaba orando, hubiera podido decir: Padre mío, esta situación es demasiado compleja, demasiado difícil para soportarla. Mejor dejemos así. Usted y yo estaríamos perdidos. No hubiéramos tenido salvación, no hubiéramos tenido solución, no hubiéramos tenido escape. Poder en la sangre de Cristo. No hubiéramos podido estar aquí hoy. Aquí estamos por la gracia. Aquí estamos por la misericordia. Aquí estamos por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Estamos aquí. Y estamos aquí aprendiendo la obediencia. La obediencia. Nadie nace obediente. La obediencia se aprende. Y la obediencia hacia la palabra de Dios y hacia el Creador de nuestras almas, la venimos a aprender a través de las Escrituras, a través del estudio de la palabra y a través del ejemplo dado por nuestro gran Señor. Aleluya. Nadie nace obediente. La Biblia dice: la necedad está ligada al corazón del muchacho, hablando del niño, pero la vara y la corrección darán sabiduría.
El niño nace con un virus, no del COVID-19. El niño nace con el virus más infeccioso y mortal que la humanidad haya conocido, y es el virus del pecado. El pecado es un virus, y cada persona que nace ya viene con ese virus adentro de su sangre. Por eso usted hubiera podido morir por alguien y no lo salva. Porque esa sangre que usted tiene y que yo tengo es una sangre contaminada, contagiada por el mal. Fue necesario que la sangre de Cristo, una sangre perfecta, limpia, inmaculada, interviniera. Porque Cristo no fue engendrado por hombre ni por voluntad humana. Si hubiera sido engendrado por José, que estaba para casarse con María, si hubiera sido engendrado por José, no fuéramos salvos tampoco. El diablo se hubiera burlado, reído en la cara del Señor. Pero la sangre de Cristo no fue operada por un hombre. El santo ser que nacerá fue anunciado, será llamado Hijo del Altísimo. El Altísimo hizo sombra sobre la vida de una mujer llamada María, que fue escogida para que dentro del vientre de esa mujer se gestara, naciera, creciera, se formara aquella criatura, se desarrollara y esa mujer diera a luz como cualquier otra mujer. Alabado sea Dios. Y dio a luz como cualquier otra mujer. Y tuvo en dieta como cualquier otra mujer. Y fue llevado el Hijo de Dios, que para ella era extraño y que no sabía ni entendía qué era lo que estaba sucediendo, pero fue llevado al templo para ser presentado a Dios. Bendito sea el Señor. Y esa sangre que el Señor poseía era una sangre eterna y una sangre pura que había sido transmitida por el poder de Dios misteriosamente en el vientre de esa mujer. La sangre de Cristo ha sido el arma más poderosa que el cristianismo ha tenido en sus manos. La sangre de Cristo, cuando se le ha hecho mención a un poseído de demonios, los demonios gritan, se revuelcan con el cuerpo que tienen poseído, pero tienen que huir, tienen que salir, porque saben que la sangre de Cristo los venció en la cruz del Calvario. Por esa sangre usted y yo estamos aquí. Levante esas manos y dele gloria. Dice la Biblia que Él venció a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente
triunfando en la cruz. Y triunfó con su sangre. Aleluya. Bendito su nombre por siempre. Alabado sea Dios. Por eso acá leemos, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Las penalidades, las luchas, lo duro del camino nos va puliendo. Pablo dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, porque es a través de ese proceso que el enemigo va siendo derrotado y vencido, y que nuestra vida va tomando la forma que tiene que tener, y va siendo expulsada la basura que hay dentro de nuestro ser, hasta llegar a ser una persona santificada, limpia, purificada con la sangre de Cristo, precisamente, que sin ella nadie es salvo. Nadie podrá ser salvo de otra manera. No es salvo por obras, no es salvo por el apellido, no es salvo por política, no es salvo porque a alguien le agradó salvarlo. Es salvo a través de esa sangre preciosa que Cristo derramó de su cuerpo en el madero de la cruz. A Dios sea la gloria. Aleluya. Y me llama la atención la obediencia para aceptar la cruz. Fue obediente hasta la muerte. Hermano, la desobediencia ha sido un pecado que aparentemente no se ve. Se mira a alguien cuando está parrandeando, cuando se está emborrachando, cuando está adulterando, cuando está robando, asaltando. Son pecados como públicos, muy públicos. Pero la desobediencia viene de adentro, del espíritu, del alma. Y por ende se centra en la carne. Y la carne, alma, cuerpo y espíritu vienen a concertarse en un acuerdo de desobedecer. Y serán, y han sido, y serán muchos millones de hombres y mujeres perdidos en el infierno eterno a causa de la desobediencia. Hay unos ejemplos importantes que quiero mostrarles, pero la desobediencia ha sido la causa del fracaso del mundo en el que vivimos. A causa de la desobediencia de un hombre, el mundo se hundió hasta el tiempo que estamos viviendo. Nadie lo podrá arreglar. Da risa cuando cada 4 años, cada 5 años, dependiendo del país, está el proceso político de elegir un gobernante. Y usted nota una frase casi en la boca de todos los políticos: vamos a arreglar el país.
Vamos a cambiar todo. Vamos a sacar de pobres a todos los pobres. Uno estaba prometiendo que no iba a cobrar ni el gas para cocinar, ni el agua, ni la luz. Y eso es el dicho popular. Todos quieren cambiar algo que es incambiable. El mundo es incambiable. El mundo, según la Biblia, irá de mal en peor. El hombre en la tierra irá de mal en peor, corrompiéndose y siguiéndose corrompiendo. Nunca se detendrá, excepto que la persona reconozca su pecado, reciba a Cristo en el corazón, se convierta a Jesucristo. Será el único que lo puede cambiar. El único que nos pudo cambiar fue el Señor Jesucristo. A Él damos gloria. Levante esas manos y alabe con alegría. Si usted fue cambiado por ese poder maravilloso, pero es el único. Las demás cosas no pueden cambiar a nadie. Si la obediencia es la acción de acatar la voluntad de la persona que manda, de lo que establece una norma o una ley, Dios le dice a Abraham: en tu simiente serán benditas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. En tu simiente, de tus lomos, de lo que salga de tus lomos, la descendencia tuya será bendita por una sola razón: por cuanto obedeciste a mi voz. La obediencia tiene un premio, tiene un pago muy grande. La desobediencia también lo tiene.